Ahí en el Congreso, donde hoy, como bien relataban, hubo en realidad expositores como todos los martes y jueves a favor y en contra de la despenalización. Pero eso será en otro momento. Ahora nos vamos a meter otra vez en el tema inflacionario de la mano de las declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña. ¿Qué evaluación se hizo sobre el porcentaje de inflación anual? Todos los economistas dicen que el 15% se va a superar. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora. Sabíamos que estos primeros 4 meses eran más complejos por un tema de los reacomodamientos tarifarios que faltaban. El último esfuerzo grande que restaba hacer, ya a partir de lo que viene ya es una cuestión mucho más acotada. Y estamos convencidos por eso que, como hemos dicho desde el principio de año, que ya a partir de los indicadores de mayo vamos a ver una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación, de todos los años menos inflación que la anterior, para terminar de sacar la inflación de la economía argentina. Creemos que eso se va a ir notando cada vez más. De vuelta, aún los más pesimistas están hablando de un pronóstico que es significativamente más bajo que el año anterior y más bajo que el otro año. Los últimos 4 años del kirchnerismo estamos en un promedio 32-33% de inflación. Y estamos hablando de una inflación que nosotros estamos apuntando en torno al 15%, algunos estiman que será un poco más, pero nosotros vamos a seguir trabajando para el 15%. Y no solo eso, sino para que el año próximo sea más bajo aún. Y estamos convencidos que ese es el camino, estamos convencidos y entendemos muchas veces la impaciencia que genera, pues, el esfuerzo sobre el bolsillo, el esfuerzo sobre la economía familiar, pero por eso también estamos en un contexto de paritarias que se está cumpliendo la cláusula gatillo el año anterior, se está manteniendo el poder adquisitivo a través de eso, y ya esos son indicadores oficiales, porque otra de las grandes cosas que hoy tenemos en la Argentina es que nos estamos diciendo la verdad. Hoy hay indicadores oficiales de todas las variables de la economía que nos permiten saber cómo estamos. Ya el presidente lo dijo, nos hubiera encantado que la inflación baje más rápido, pero también es una cuestión de equilibrio de varios factores que si uno acelera puede generar otras complicaciones. Julia. Bueno, efectivamente tenemos más declaraciones de parte de algunos economistas que se han pronunciado discutiendo también en torno a la meta de inflación. Y también hay que decir lo siguiente, recién Marcos Peña hablaba de un 30%, 32% de inflación durante el kirchnerismo. La discusión termina siendo que 2015 no cerró en 30, cerró cercano al 23, al 24%. Si cierran en torno al 20, 21, 22%, como quizás termina ocurriendo, el FMI dijo 19,2%, van a cerrar de nuevo muy cercanos al 2015, igual que como cerró casi empatado 2017 a 2015. Vamos a ver algunos audios más. Sé que los periodistas que están en la sala lo que me van a querer preguntar es si se va a cumplir la meta del 15%, así que, digamos, me voy anticipando a eso. Sabemos que para ello la inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Vamos a hacer el argumento de que eso es a donde apuntamos y lo que creemos que va a ocurrir. El que dice hoy que la pauta del 15% es alcanzable no está diciendo la verdad. No, de ninguna manera. Claro, y si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Que en este caso puntual es subir la tasa de interés. Mira, yo cuando a mí se me preguntó, yo fui partidario de mover eso con el costo que eso tiene para el Banco Central. Después, hacer una conferencia, poner al presidente del Banco Central, esos son errores. Quizás la tentación hubiera sido no estar hoy aquí. Ustedes saben que hemos tenido un número de inflación de marzo que no era el que nosotros estábamos esperando. Por supuesto, creo que eso no necesito aclarárselo a nadie. Ahora, si tiene como objetivo decir, no, quiero ponerla en 15, porque si digo 15 da 20, 20 y pico. En cambio, si digo 20 da 25, por cuestiones paritarias o de expectativas y de ese tipo de cosas, hay que saber que es con costo de credibilidad esas cosas. Ahora, vos dirías hoy, vos saldrías a decir, bueno, tampoco es el 15, va a ser el 20 o 22. Se está haciendo ese camino con naturalidad. Es difícil de lo que de este año ir a un dígito el año que viene, con esta política macroeconómica. Yo lo veía al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y esbozaba una cierta sonrisa, porque hay que leer un poco qué está pasando en la interna económica del gobierno. Claramente Sturzenegger está diciendo, yo avisé
y tengo razón. Lo que está diciendo es, ustedes vinieron el 28 de diciembre a intervenirme en mi rol autónomo al frente del Banco Central para decirme que la meta no era 10, que la meta era 15 y que entonces tenía que bajar las tasas de interés, y miren lo que está pasando. Básicamente es una lectura estrictamente monetarista con la cual yo no acuerdo, pero viendo la cara de Sturzenegger, y vamos a ver qué es lo que empieza a pasar con la inflación a partir de ahora, está intentando volver a hacer una política de altas tasas de interés. Pero cuando Sturzenegger, con esa sonrisa, dice, bueno, y eventualmente, no lo dice con estas palabras, no recuerdo el textual, pero dice, tendremos que subir la tasa o habrá que subir la tasa, lo que está diciendo a coordinación interministerial, jefatura de gabinete, pónganle el nombre que ustedes quieran, respecto a reparticiones públicas, es acá mando yo. Y la conferencia del 28 de diciembre habrá estado muy bien para regular la cuestión política, pero acá para que haya otra política monetaria no tengo que estar yo, pero acá las decisiones las tomo yo. Es un gesto de autoridad bestial y muy sólido de Federico Sturzenegger. Será interesante ese concepto del costo de credibilidad, porque es verdad que ya arrastramos 2 años de una inflación que no es tal, de una inflación que no baja, que no llega a 0 y que está lejos de serlo. Está lejos de un dígito, que al menos es el objetivo de Mauricio Macri. Ahora, hay una meta que sí se está cumpliendo, que no se cumplió en 2017 y tampoco en 2016, de acuerdo a lo que quería el gobierno. Se está cumpliendo la meta del 15% de las paritarias. Esto también hay que decirlo porque si van a pasar 2 cosas. Primero, si se cumple el 15%, claramente van a perder poder adquisitivo los salarios. Pero va a pasar otra cosa que no es menor para que tomemos nota los que hablamos de economía. Si los salarios cierran en 15 y la inflación sigue aumentando, no se le puede seguir echando la culpa a los sindicatos de la inflación, porque vamos a reportar una caída de salario real y sin embargo la inflación va a cerrar en 20 o más de 20, para pensar hasta fin de año. Hoy ¿no? ese argumento, más allá de que es una disputa ideológica y eterna, de la que por supuesto nosotros no estamos de acuerdo, pero esa idea de que el aumento de salarios genera la inflación, acá no podría caber bajo ningún análisis, porque lo que hubo de manera muy llamativa fueron aumentos en los bienes en los servicios. Entonces, con servicios disparados en porcentajes pero tan abultados, es imposible pensar que eso no repercute directamente, entre otros factores, en el aumento de inflación que tenemos. Y eso no se va a detener. Tengo 2 consideraciones, una como pregunta y una como casi una salvaguarda respecto a lo que voy a decir. Yo no creo, es una cuestión que no la tengo estudiada, para eso está Julia acá y está Alejandro Berkovich y grandes economistas, pero que no incidan los salarios en la inflación. De hecho, creo que inciden y bastante. No es el principal causante. Y tengo otra pregunta respecto a eso. Esta es la primera pregunta. Lo que pasa es que si lo dejas así medio entrever, puede dar a generar suspicacias. Pero que no hay suspicacia. Sí. Pero no, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Hay corrientes respecto a esto. Sí, claro. Están los que dicen los salarios no generan inflación, están los que dicen los salarios son los únicos causantes de la inflación, y están los que dicen los salarios, junto con varias otras cuestiones de la economía argentina, generan inflación. Es decir, es multicausal. Lo que pasa es que, a ver, hay niveles de causalidad. Exacto. Una economía, lo ponemos en extremos, una economía recalentada, con mucha plata en la calle, que tiene mucho consumo y que se avala ese consumo al nivel de precios, sí, podemos decir que cualquier inflación igual se va a avalar. Una economía deprimida es claramente una economía en donde los aumentos de precios no van a tener el mismo aval. Pasó después la crisis del 2001, 2002, 2003, 2004, no hubo grandes aumentos de precios, básicamente porque no había un mango. Exacto. Es lo que desafía la teoría económica. Sí, hubo una devaluación, pero la verdad es que los aumentos de precios no fueron tales porque no había margen para aumentar. Claro. Ahora, en el medio tenés lo que está pasando en la Argentina de hoy. Hay un colchón todavía en términos de ingresos que no se ha destruido, sería realmente exagerado decir que estamos en una economía deprimida, y que en esa puja permanente por la pelea del poder adquisitivo, el consumo es un factor de disputa, yo diría. Es un factor en donde a veces se avala y a veces no se avala el nivel salarial, pero claramente hay empresas que dinamizan el aumento de precios. Uno después puede considerar que los salarios avalan o no avalan un nivel de inflación determinado, pero los dinamizadores no son los sindicatos ni las paritarias, son los empresarios. Tengo una pregunta respecto a esto. La primera, si no involucra la inyección de guita en el mercado, digamos, como dicen los economistas, con una cuestión más técnica, no tan rupestre como la que acabo de hacer yo. Pero para que todos lo entendamos. Sí, suba de salarios, consumo, inyección en el mercado.
no genera o no dinamiza la inflación. ¿Por qué el año pasado, que según todos los registros subió un poquitito más que los salarios, y el gobierno hizo, como le gusta decir a un amigo mío, muy crítico del gobierno, populismo electoral con toda la sorna del caso, se inyectó plata ficticia porque ya la cortó en septiembre, octubre la cortó? ¿Por qué ahí la inflación picó más de lo que esperaba el gobierno? Y la segunda pregunta es, en virtud, digo, de lo que hablábamos recién, ¿por qué si durante el kirchnerismo las tarifas estaban con subsidio para que la gente tuviera más plata en el bolsillo, la inflación igual era alta? A ver, en relación a lo primero, una cosa es la emisión monetaria, una cosa es la maquinita de hacer billetes, que yo no creo que genere inflación, algún día lo podemos explicar más teóricamente, hay distintas teorías, y otra cosa es el gasto público, son dos cosas distintas. Inyectar plata por gasto público es una forma de incentivar el consumo. Yo hablo de gasto público, no de emisión. Bueno, después lo que te critican los ortodoxos es ese gasto público está financiado por emisión monetaria y eso es lo que genera inflación porque en realidad estás tapando el déficit fiscal con la maquinita de hacer billetes. Yo no creo que la maquinita de hacer billetes te genere inflación. Ahí, digo, lo podemos discutir. Creo que en todo caso los billetes que emite el Banco Central son billetes que se corresponden con el nivel de actividad económica preexistente. Es más, el perro... Digamos, el huevo o la gallina, el huevo o la gallina, es un poco así, pero bueno... Y lo segundo muy breve porque me va a matar Leandro, sí. Si no. Respecto a las tarifas, ¿por qué si durante el kirchnerismo pagábamos por porque subsidios? Había inflación? Bueno, durante el kirchnerismo hubo un proceso de enorme aumento de los precios de los alimentos. Claramente desde la crisis del 2008 aumentó fuertemente el precio de los alimentos. Por momentos de manera descontrolada, por eso apareció precios cuidados. Y otra cosa que hubo fue aumento de los insumos difundidos. No